Entonces, otros 2 días para poder madurar. Vuelvo a repetir, se produce el pico de H 2 días después, y es así de matemático, se produce la ovulación. Pero estos óvulos no están listos, necesitan 2 días para poder madurar. Se eliminan como ovocitos primarios y tienen que pasar a una segunda etapa que se llaman ovocitos secundarios. Y ahí están listos para ser fertilizados. Y los óvulos viven, vamos a borrar esta palabra progesterona, y los óvulos viven 2 días. Quiere decir que si nosotros servimos 4 a 6 días después del pico de H, seguro es el momento fértil de la perra. Entonces usted me dirá, entonces es muy fácil. Yo determino la LH y 4 a 6 días después del pico de LH le doy servicio y nunca fallo. Es perfecto. Es así. Pero tenemos un solo inconveniente, que esta LH es fugaz y dura a veces menos de un día. Entonces habría que tomar la sangre todos los días, o inclusive 2 veces por día, para poder diagnosticar este pico de LH. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora bien, nosotros sabemos que como la progesterona, la luteinizante de la LH es tan fugaz y habría que sacar sangre todos los días, o inclusive 2 veces por día, sabemos que a un determinado valor de la progesterona, se produce el pico de LH. Y también sabemos que a otro determinado valor de progesterona se produce la ovulación. Entonces, si nosotros sabemos que a un determinado valor de la progesterona se produce el pico de LH y a otro determinado valor se produce la ovulación, podemos estimar a través de la progesterona cuándo es que se produce el momento óptimo para el servicio. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Muy bien. Yo hago esta pregunta. Si un macho recibe 10 servicios, el problema que voy a tener es que me van a parir cachorros de diferentes edades. ¿Cómo? Vuelvo a repetir. Si una hembra, no Si un macho da 10 servicios a una hembra, el problema que voy a tener con esa hembra que recibe 10 servicios es que voy a tener en el momento del parto cachorros de diferentes edades. ¿Es correcto? No. ¿Por qué no es correcto? Porque cuando se produce el pico de LH, 2 días después se produce la ovulación. No es que ovula un día uno, un día el otro, al otro día el otro. Entonces sí yo podría tener cachorros de diferentes edades. No. Cuando se produce la ovulación, se produce en el momento, con escasa diferencia de tiempo. Con lo cual, si yo tengo un cachorro que es normal y otro que es la mitad de tamaño, no va a ser la causa que fue fertilizado el óvulo a diferente día, sino puede ser muchas otras causas. Causas bacterianas, causas de placentación, que el útero no está en condiciones, puede tener defectos de desarrollo, etc. Pero lo que no va a ser es por diferentes edades. Entonces, el concepto que yo tengo perros de diferente tamaño porque fueron fertilizados los óvulos con diferencia de tiempo es absolutamente errado. ¿Está claro eso? Por más que una perra reciba 10 servicios, los cachorros van a ser todos de la misma edad. ¿Cuál es el problema que una perra reciba 10 servicios? La fecha de parto. Que la fecha del parto va a ser muy grande. Si yo no hice ningún estudio de ovulación, mi problema va a ser que durante capaz 7 o 8 días la perra puede parir. ¿Se entiende eso? Entonces, no importa cuántos servicios reciba una perra. Lo importante es que en el momento de la ovulación yo tenga semen. Ahora, otra pregunta. Yo tengo una hermosa Schnauzer gigante, ¿de acuerdo? 3 días antes, a esta hermosa Schnauzer gigante me la sirve un mestizo. 2 días antes, a mi hermosa me la sirve un Doberman. Un día antes. Ese no falla. El del mesticito no falla. Este no falla seguro. Ese no falla. 3 días antes un mestizo. 2 días antes un Doberman. Un día antes un Porter. El mejor día del servicio, el mejor día me la sirve un Schnauzer. Muy bien. ¿De quién quedó premiada? De todos.
El mestizo seguro. El mestizo seguro. Pero ¿de quién te aprendías? El mejor día para hacer un schnauzer. 3 días antes un mestizo, 2 días antes un segundor y un día antes un pointer. ¿De quién queda? De todo. De todo. El óvulo que fue fecundado. Yo tengo acá esperando a todas las ovulistas, ¿no? Acá todos esperando. Y vienen todos corriendo de acá abajo, ¿no? Llegan. El primero que entre y me fertiliza el óvulo va a quedar preñado. Entonces, si a este me lo fertiliza un Doberman, y a este un mestizo, y a este solo un schnauzer, y a este un pointer, yo puedo tener que en la misma lechigada un perro puro y 5 mestizos. 48 horas como mínimo, pero un mestizo puede vivir una semana. Sí, 48 horas como mínimo, necesita puede vivir más. A mí me pasó de un servicio que hicimos que la perra quedó preñada de colis y de schnauzer gigante. Esto te pasa. Ahora, fíjese lo siguiente. Supongamos que yo tengo una perra que es una perra muy valiosa. Y a mí se me antoja decir, yo esta perra la quiero servir con 2 machos de la raza Schnauzer, excelente los dos, y en este servicio, capaz es el último de mi perra, o capaz porque a mí se me antoja, le quiero poner 2 machos. Entonces yo hago el ADN de la mamá, el perro hermoso. Y de los 2 machos hago el ADN, que son los 2 padrillos que yo quiero utilizar. Después a todos los hijos le hago el ADN. Y me puede suceder que de un solo servicio, de 2 servicios, 2 machos y una sola preñez, yo voy a tener hijos de 2 machos diferentes. Capaz de 8 cachorros tengo 3 de un macho y 5 del otro. Eso se hace en Estados Unidos. ¿Eso es viable? Sí. Eso en Estados Unidos se hace. Y eso el American Kennel Club lo autoriza. Exacto. Y vos en un mismo servicio, 2 machos. con el mismo celo, podés salir con 2 machos, haces el ADN de toda la camada y podés decir, esta camada, esta cantidad de cachorros es de un macho, esta cantidad es de otro. En Finlandia, desde FSI también dijo. Sí. Entonces, todavía la FSI no lo está reglamentando, pero ya va a llegar, chicos. Pero eso puede ser una herramienta útil. Después tenés que hacer después haces el ADN para aprovechar el de los 3 reproductores, los 2 machos y la hembra, y de todos los hijos. Y por el ADN se sabe a quién pertenece. Claro. ¿Se entiende? Te sale un poquito caro, pero Muy bien, cada ADN acá cuesta $40 al precio oficial, al valor oficial, todo eso que cobra la federación por cada ADN que se hace. En el extranjero cuesta lo mismo, $40, todo cuesta $40. ¿De dónde hacen el ADN? En la Universidad de La Plata. La federación tiene un convenio con la Cátedra de Genética de La Plata, de la Universidad Veterinaria. Bueno, entonces, los óvulos llegan a la trompa de falopio. Y acá se quedan 11 días. A los 11 días viajan a los cuernos uterinos. La unión de los óvulos con los espermatozoides se produce en este conducto de la trompa de falopio. A los 11 días llegan a los cuernos uterinos y quedan flotando hasta el día 17. Y el día 17 se produce la implantación de cada uno de los embriones. ¿De acuerdo? Y acá se ubican los cachorros, se ubican en los cuernos uterinos. ¿Por qué este dato es interesante? Porque a veces te preguntan, cuando una perra viaja al extranjero para ser servida, ¿cuándo conviene que vuelva la perra? Y generalmente, si hay consejos para poder decir, nos preguntan, tiene que ser después del día 20, porque ya se produjo la implantación y no está ese huevo flotando en la nada, sino ya está sujeto por la placenta al cuerno uterino. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ahora supongamos que yo tengo un servicio indeseado y supongamos entonces que ese servicio no deseado me produce un mestizo que sirve a mi perra. Y viene el propietario y me dice, Javier, no quiero este embarazo, me la agarró a mi hermosa Schnauzer, este mestizo, por favor, hace algo. Hay 2 cosas que se pueden hacer. 2. Una, que es la que no recomiendo, es dentro del tercer y quinto día del servicio
inyectar una hormona que se llama estrógeno, que es la que producía acá. Entonces uno inyecta estrógenos a la perra, inyecta estrógenos, ¿y qué sucede? ¿Qué dijimos que hacen los estrógenos? Retienen agua. Entonces, se me edematiza todo se edematiza a todo nivel y queda atrapado en ese aumento del epitelio. Estos embriones fecundados no descienden y no se produce La implantación. no sigue avanzando esa gestación. Muy bien. Quiere decir que si nosotros damos estrógenos entre los 3 y 5 días por medio de una inyección, la perra no va a quedar preñada. Pero ¿qué pasa? Estoy metiendo una hormona. Si yo meto una hormona, voy a producir un desbalance hormonal, porque esa hormona la estoy poniendo en un momento que no tendría que estar. La perra va a volver a tener un celo, va a volver a traer a los machos, va a volver a perder sangre, va a volver a matizarse la vulva, va a poner todos los síntomas que nosotros teníamos en el proestro. Y ahí es cuando las perras de valor reproductivo, si uno inyecta estrógeno, corre el riesgo de terminar con una piómetra. Una piómetra es cuando tenemos el cuello del útero abierto, como está en el estro, ingresa una bacteria, esa bacteria se ubica acá en los cuernos uterinos, que es un lugar que está el epitelio grueso para soportar los cachorros, y encuentra un lugar propicio para desarrollarse. Y ahí produce una colecta infecciosa, que se llama piómetra, es una colecta purulenta. Muy bien. Generalmente las perras que uno inyecta estos estrógenos, muy posiblemente cuando tenga valor reproductivo pueda pasar esto. Entonces no conviene inyectar jamás estrógenos en una perra de valor reproductivo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. La otra forma de evitar una preñez no deseada es que nosotros que hagamos, rompamos estos cuerpos lúteos. Yo les conté a ustedes que después de la ovulación, acá se debe revisar se llama cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es el que produce la progesterona por 60 días. Cuando se produce el parto, simplemente se lisan estos cuerpos lúteos, cae la progesterona y se produce el parto. Ahora, supongan ustedes que lo que damos una sustancia que no es hormona, que me rompe estos cuerpos lúteos. Entonces, al romperme los cuerpos lúteos, la progesterona cae por debajo de un nivel que no puede mantener la gestación y la perra aborta. Entonces, lo que se hace es averiguar si esa perra está preñada. Entonces, por ejemplo, hacemos una ecografía a los 25 días post servicio. ¿Está preñada? Entonces le damos prostaglandinas que rompen los cuerpos lúteos. La prostaglandina no es una hormona, rompe los cuerpos lúteos, cae la progesterona y la perra aborta. ¿Se entiende? La prostaglandina no se consigue en ningún lado. Sí se consigue por todos lados. La pasa mal la perra, ¿no? Con eso la pasa muy mal. No es preferible que los tengan. Porque la prostaglandina que se usa para yeguas y para todo, y está en todos lados, y hay una enorme disponibilidad de prostaglandina en todas las Sí, eso es donde averigüé ninguna disponibilidad. Que no es bueno, no sé dónde averiguaste, capaz de distribuidora para pequeños, pero prostaglandina se consigue absolutamente por todos lados, absolutamente. Porque es de mucha utilidad, las prostaglandinas sintéticas, no hay ningún tipo de dificultad para utilizarla, sin ningún problema. Prostaglandina sintética, cloprostenol. Sí. Se escucha decir que debería ser como la inyección del día después. Sí, seguro, pero no. ¿Cuál de las dos opciones? Es la cantidad después son los estrógenos, jamás lo utilicen. En perra de valor, yo prefiero que la perra para antes que para el estrógeno, porque pueden estropear esa perra. Ahora, si ustedes les dan prostaglandinas, rompe el cuerpo lúteo. Cuando se da la inyección, como decía Patricia, la perra jadea, tiembla, vomita, defeca, está nerviosa, se para, se echa, la lengua la lengua se pone así, saliva, y eso dura generalmente 2 horas. Sí. A las 2 horas la perra está perfecta. ¿Por qué? Porque no solamente contrae la musculatura lisa del útero que estamos haciendo nosotros, sino que también contrae la musculatura lisa a nivel intestinal, a nivel estomacal, entonces todos esos síntomas indeseables. Pero duran 2 horas. Sí. Y aunque ustedes no puedan creer, es mucho mejor eso, porque no van a estropear a la perra del proceso reproductivo. Eso con la prostaglandina. No la estropean.